Hola amigos de YouTuber, seguidores de Solo para Mecánicos. Hoy vamos a ver un breve tutorial muy interesante, básico para la sección de Chip Tuning. En el caso vamos a utilizar el programa SM Titanium. Para todos los que están empezando, este es el tutorial ideal. Básicamente SM Titanium tiene una interfaz sencilla donde puedes cargar tu archivo EEPROM original y puedes compararlo con tu archivo modificado. Y más abajo tiene una sección de database que son los drivers que tiene el mismo programa para configurar tu centralita. Bien, vamos a empezar de una vez. Empezamos buscando nuestro archivo de programas o archivos originales de nuestra computadora. En este caso vamos a buscarnos, yo tengo aquí un Toyota, de un Corolla del Toyota 1.4. Directamente que buscamos el archivo, vemos que nuestro programa hace una búsqueda de drivers en su database y nos muestra que tiene que ha conseguido este archivo con una central que es centralita Bosch. Si aparecieran más drivers en la búsqueda, pues eso quiere decir que son archivos compatibles y puedes utilizar todos los que te salgan en tu lista. Para este caso vamos a seleccionar esta opción y simplemente le damos aceptación de driver. Pregunta que si deseamos guardar el archivo original en la base de datos, le decimos que no. Para este caso, como somos principiantes aprendiendo más o menos la estructura del SM Titanium, escogimos un mapa que es muy sencillo, que tiene el sistema de inyección, la fase de inyección, combustible durante la aceleración, en la sección de limitadores, limitador de par motor, limitador de par motor número 2 y limitador de presión de red. Bien, este es el esquema que maneja nuestro SM Titanium. Por ejemplo, vamos a ver la sección de inyección en la parte del acelerador. Ya tenemos nuestra vista, siempre nos va a salir nuestra vista en modo tabla. Podemos ver que vemos nuestro gráfico o nuestra tabla y podemos marcar nuestra sección que queramos modificar. Si usted quiere agregar o editar un valor, puede simplemente haciendo clic aquí y usted mismo va a poder agregar o editar un valor. Recuerde que con la tecla escape usted puede navegar simplemente viendo sus mapas, su mapa original que previamente cargamos o el mapa modificado de lo que estamos modificando. Si quieres ver la vista gráfica, puedes ver desde aquí, puedes ver toda tu vista gráfica. Obviamente también puedes hacerlo de tu vista original y tu archivo modificado. Puedes irte a la sección zoom para ampliar tu gráfico. Este es un gráfico lineal en 2D, así que de esta manera siempre lo vas a ver. Quieres hacer una selección múltiple, puedes habilitar esta sección. Lo vas a utilizar mucho en este tipo de mapas y es importante que lo sepas usar. Marcas clic derecho y acá en esta línea del gráfico también marcas con el clic derecho y ya tienes una selección múltiple. Esto lo puedes hacer. Luego puedes ver hay otras secciones avanzadas dentro de nuestro SM Titanium, más no lo vamos a ver por los momentos. Bien, tenemos acá también podemos cerrar acá y si usted quiere, por ejemplo, ver su vista en 3D de algún mapa, en este caso si lo tiene disponible, en este caso vamos a ver limitación de par, usted puede ver que la sección de motor en 3D lo tienes acá y lo puedes ver disponible en
en la aceleración, limitador de presión de aceleración, puedes ver tu mapa en 3D. Puedes marcar clic derecho del mouse y puedes ver toda, mientras dejas pulsado tu clic derecho, puedes ver tu mapa completo en 3D. Este es básicamente el mismo mapa en 2D, pero obviamente lo vemos en tercera dimensión, pero básicamente es exactamente lo mismo. Te puedes desplazar y puedes ir viendo tu mapa. De igual forma lo puedes darle clic escape. Con el botón de escape puedes ver si es azul, es tu archivo original, y si está en color rojo, pues te sale que es tu archivo modificado, correcto. Luego, posteriormente, si deseas guardar tu EEPROM, tu archivo modificado, le das aquí y te va a preguntar si deseamos exportar el archivo. Le decimos que sí y le vamos a guardar en nuestro escritorio, ¿verdad? Mapas modificados, y vamos a poner nuestro modelo. Vamos a cambiarle nuestro nombre, modificado. De esta manera ya usted tiene, ves cómo se guarda aquí en la base su mapa modificado. Y claro, existen muchos instrumentos. Tienes el checksum, la calculadora de checksum, el checksum parcial, en fin, hay muchas opciones que podemos ir viendo, pero como este es una manual para principiantes, lo importante es cómo puedes tú navegar, buscar tu archivo EEPROM original, posteriormente la búsqueda de drivers, y más o menos cómo puedes ir visualizando los mapas en todas sus vistas, en 2D, 3D y en sus valores. También podemos ver aquí la sección hexadecimal, que es un valor, un mapa más avanzado, que todo te viene en modo ASCII, hexadecimal, y desde aquí puedes hacer modificaciones. Obviamente tienes que tener mucho conocimiento del mapa en específico para hacer y realizar estos cambios. Bien, desde Solo para Mecánicos hemos finalizado este pequeño tutorial básico del SM Titanium. Esperamos que se suscriban y nos visiten, y en próximas entregas haremos un tutorial avanzado del programa SM Titanium.